Hay enfermedades hereditarias, y esas enfermedades hereditarias que decía yo que es por herencia, no son más que klalot en hebreo, maldiciones. Otras enfermedades son provocadas, decía yo hace un momentito, por vicios, por el alcohol, el uso de alcohol excesivo, las drogas, etcétera, etcétera. O simplemente dicen, me apareció esta enfermedad, doctor, o hermano, o Roe, me apareció esta enfermedad y ya, y no sé de dónde vino, o no se sabe de dónde viene. La mayoría de enfermedades actualmente en los textos de medicina, por nosotros, aunque se puede uno actualizar por internet, a mí me gusta todavía comprar muchos libros. En los libros, decía yo, en todos los audios de las enfermedades, dice cáncer, causa se desconoce, lupus eritematoso sistémico, causa se desconoce, esclerosis amiotrófica lateral, donde la persona se va quedando paralizada desde la punta de los dedos de los pies hasta acá, y después ya no pueden mover el cuerpo. Bueno, y dicen, causa se desconoce. No, todo tiene un trastorno espiritual, pero no todo es demoníaco. Pero sí los demonios influyen bastante para que la persona sea enferma. Pongo un ejemplo. En Lucas 13 había una mujer que tenía la columna encorvada, y era un demonio que estaba oprimiendo la columna de esa mujer, y nuestro Adón Yahshua HaMashiach la liberta y la persona se endereza. 12 años estuvo enferma y representa a las 12 tribus de Israel que estaban enfermas porque no guardaban bien la Torah. Entonces vamos a analizar esto. Si no guardaban la Torah, quiere decir que no guardaban la ley de Dios, como la han conocido muchos de ustedes, no guardaban los mandamientos, y entonces la persona se enferma. Es decir, la persona se enferma por no seguir el consejo de Elohim, el consejo del Todopoderoso. Sin embargo, hay enfermedades. Estamos viviendo en un planeta tan contaminado, y desde luego lo que yo mencionaba de Adán y Java, de Adán y Eva, y por ahí entró la enfermedad. O sea, no todas las enfermedades son demoníacas, pero sí todas las enfermedades tienen un trastorno, una causa espiritual. Ahora, voy a empezar por esto. Número 1, aunque no vaya yo por números, después se me olvida un poco, pero bueno, número 1, la compasión. La compasión es algo que nosotros tenemos que tener como mesiánicos, y yo sobre todo como Roe, para atender las almas. Entonces tenemos que tener compasión. Se está haciendo esta reunión ahora para todos nosotros, allá y acá, y para los que después vean este video o escuchen este audio, se está haciendo por compasión. Entonces tenemos que tener compasión, así como la tuvo Yahshua HaMashiach con nosotros. Tenemos que tener compasión por las almas. El amor por el Eterno y las almas que decía yo es muy importante. Si no se tiene amor por el Todopoderoso, menos se va a tener amor por las almas. Permítame empezar por esto. Hace mucho tiempo yo di varias pláticas en muchos grupos de Alcohólicos Anónimos. Independientemente del programa o no que lleven en Alcohólicos Anónimos, quiero decir esto. Las pláticas que yo fui a dar fue como médico, pero enfocado a lo espiritual. Cuando yo estaba en la plataforma de Alcohólicos Anónimos, yo veía cómo desde la plataforma decían, bueno, que dé su testimonio fulano de tal. Entonces, ellos cedían la palabra, cedían el micrófono, si había micrófono, cedían el micrófono a la persona que iba a hablar y decían, por ejemplo, yo soy Juan, no decían sus apellidos, soy Juan, y decían, soy alcohólico. O le tocaba a otra persona hablar y decía, yo soy Alberto, y después tenía que decir siempre esto, soy alcohólico. Entonces yo cuando estaba en la plataforma, que ya les iba a ayudar la plática, a la que me habían invitado, yo decía, no, eso está mal, porque ya no están tomando alcohol, entonces son exalcohólicos. Todo lo que digamos con la boca se cumple. Y entonces, si esa persona decía, soy Juan, soy alcohólico, soy Alberto, soy católico, esos serían. Lo vamos a ver ahorita con la Taná, con la Biblia. Entonces, eso está muy mal. No es soy alcohólico, en el caso de ellos, sino era yo alcohólico. Eso es lo correcto explicar. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades como la diabetes, etcétera? Las personas dicen, soy diabético. Eso quiere decir que ya aceptó la enfermedad y que no da por hecho que el Eterno, el Todopoderoso, la pueda sanar. Porque ha ido con su médico de confianza y le ha dicho, usted necesita la insulina de por vida. Entonces, desde ese momento ya se le pone en la mente al paciente, y el paciente, si no tiene fe en el Todopoderoso, va a decir, bueno, esta insulina la necesito por toda la vida.
o voy a tener que tomar tabletas para la diabetes por toda la vida. Bueno, la idea entonces es que se lo creerá el paciente. Si la persona dice, vamos a suponer una persona que se drogaba, dice, soy drogadicto. No, él está aceptando que todavía es drogadicto. Debería decir, soy ex drogadicto. O bien, yo no soy ya un drogadicto más. Yo no soy un drogadicto. Vamos a suponer, es que en esos grupos aparentemente se enseña la Biblia, pero a su manera, pero no como la Torá, como nosotros la conocemos y debemos de ministrarla o compartirla. Entonces el hecho de decir soy alcohólico, soy diabético, es decir, en pocas palabras la persona está diciendo soy enfermo, soy enfermo, soy enfermo, soy enfermo, soy drogadicto, soy alcohólico, soy diabético, soy esto, soy el otro, soy artrítico, etcétera, etcétera. Ahora, el 90% de las enfermedades se incuban en la mente. Y ahorita vamos a ver la diferencia, porque todas las enfermedades tienen un trastorno espiritual. ¿Cómo es eso que solamente el 90% de las enfermedades se incuban en la mente? Sí, porque hay un audio que le titulé Sugestión y hay otro audio donde le titulé el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, a ver, el 90%, amado Sajín, amada Sagayot, amigos, amigas que están viendo este video, esta transmisión, el 90% de las enfermedades se incuban en la mente. Entonces, tú que estás acá o conectado, o tú que después verás este video, estás viendo este video, escuchando este audio, si tú ya incubaste en la mente que eres una persona enferma de esto o del otro, eso se llama obsesión y eso hay que romperlo hoy. Hay 3 tipos de demonios, o sea, hay varios tipos de demonios, pero los demonios pueden obsesionar y eso ya lo ministré. Obsesionan, meten pensamientos. Son pensamientos intrusos, eso ya lo voy a explicar con más calma después. Pensamientos, por ejemplo, que dicen, bueno, tú estás enfermo de esto, no vas a ser sanado, eres un inútil, etcétera. Sentimientos de culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay demonios que oprimen el cuerpo, como lo de la mujer de Lucas 13, la mujer que estaba encorvada. Y hay demonios de posesión, los que poseen, pero no el cuerpo, sino el alma de la persona. Esas son posesiones demoníacas. Ustedes pueden estudiar Liberación Demoníaca 1 y Liberación Demoníaca 2 en la página gozoypaz.mx, pero como hay más personas, miles y miles de personas que están hablando por teléfono, que quieren información de todo esto, si el Eterno lo permite, voy a hacer 2 videos otra vez sobre liberación para que quede más claro. Pero pueden ir adelantando escuchando los audios. Entonces, el 90% de las enfermedades se incuban en la mente y son obsesión. ¿Qué es una obsesión? Es algo que se ha incubado en la mente tanto como una sugestión. Entonces la persona dice, soy enfermo, ya no hay remedio para mí. Ahora, tienen que ver mucho las maldiciones y los problemas de maldiciones. Y las maldiciones son la causa, efecto, pecado. Si una persona pecó, va a pagar consecuencias de ese pecado. Entonces, los que ya somos salvos por la inmensa compasión de Yahshua Mashiach, porque Él murió y resucitó, entonces por su sangre preciosa fuimos salvados, nosotros no debemos de seguir pecando para no causar más problemas ni a nosotros mismos. Ofender a Elohim en primer lugar no es lo correcto, y no causarnos problemas a nosotros mismos y problemas a nuestros familiares o nuestra familia. Repito, muchas veces es causa-efecto. Entonces, la enfermedad es por pecado, y el pecado entonces es la causa. Ahora, vamos a continuar con este punto número 2. Hay que cambiar en forma práctica, vamos a entrar a la práctica, la forma de cómo nos vemos, porque si tú te ves como un enfermo en el espejo todos los días, eso seguirá siendo hasta el final de los días, y no es lo correcto. El Eterno quiere que nos veamos de una manera diferente. Aunque tengamos a veces algún problema crónico, por así decirlo, ahorita voy a ir para allá, nosotros tenemos fe en Yahshua HaMashiach. Él es el único que sana. No sanan los hechiceros ni los brujos. El diablo tiene poder y es un poder limitado. Y si el diablo cura a alguien, después se las cobra con otra cosa mayor. He visto gente que va con los hechiceros y los brujos porque tienen cáncer en un hueso y después lo van a tener en todos los huesos, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Ahora,
Entonces, la forma como nos vemos la vamos a cambiar desde ahora. Tú que eres diabético o hipertenso y demás, vamos a cambiar la forma de vernos a nosotros mismos, valga la redundancia. Y es que esto tiene una base. Según tú te miras, así serás. Si tú te miras como un miserable, te vas a ver como un miserable. Si tú te miras como una persona, deprimida, eso vas a hacer. Entonces, según te miras, así serás. Y esto tiene que ver mucho con las enfermedades. Vamos a abrir nuestra Tanaj y vamos a entrar en la práctica de esto y vamos a ir haciendo ejercicios, pero me refiero a espirituales. Y vamos a Proverbios 23 y después yo haré una oración y el Eterno va a sanar el día de hoy. Sí, porque el Eterno quiere que su nombre sea exaltado entre las naciones. Bendito Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach. En Proverbios 23, nada más vamos a leer la primera verso. Yo voy a leer el inciso A, por así decirlo, del verso 7. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, no se trata de que yo ministre todo Proverbios en este momento. Si es una persona buena, entonces si es una persona que guarda la santidad, que guarda la Torah, que ya no peca, veía pornografía y ya no la ve, adulteraba y ya no lo hace. Entonces, según su pensamiento, va a ser él, va a ser más kadosh, más santo, va a santificarse y eso va a agradar al Todopoderoso. Su nombre es Yahweh. Pero para los malvados, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, y entonces será más malvado. Por eso dice en la Tanaj, el que sea santo, santifíquese más, y el que no, piérdase más. Lo dije en una manera, como está en una traducción. Ahora, este verso va a ser vital para el día de hoy, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tu pensamiento es, estoy enfermo, no hay remedio para mí, nadie me puede sanar, estás equivocado, porque Yahshua te puede sanar. Los médicos no sanamos a nadie. Los médicos lo que hacemos es curar. ¿Qué diferencia entre sanar y curar? Curar es tomar una gasa, ponerle yodo y hacerle así a una herida, por ejemplo, para que no se infecte. Eso es curación. La sanidad, eso viene del cielo. Solamente el Eterno lo puede hacer. Entonces nosotros como enfermos curamos, operamos, etcétera, pero el que trae la sanidad es el Todopoderoso. Realmente este no es un tema médico, es un tema espiritual. Lo que me interesa ahora es nada más lo espiritual. Entonces, así como te miras, así será. Si hasta la fecha tú te has venido a tu autocompasión, decir, es que soy artrítico o soy artrítica, ya no me puedo mover y cada día estoy peor, así serás hasta el final de tus días. No, ahora se acabó eso. Dice Yahshua HaMashiach que todo es posible para el que cree. Si tú crees, serás sanado hoy. Si tú crees en el Eterno, en el Todopoderoso, serás sanado hoy y cumples los mandamientos. Cumple los mandamientos de Yahweh, no los del hombre. Bueno, entonces entendemos esto. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Entonces hay que dejar de lado, hay que hacer arrepentimiento. Shub quiere decir regresar, Teshuvah quiere decir arrepentimiento, pedirle perdón a Elohim, para ser sanados y ser humildes y ser sanados. Entonces tenemos que entender que somos lo que pensamos. Una persona que ve pornografía no puede ser una persona sana. Esa persona después va a tener cantidad de problemas médicos, o sea, físicos, no nada más los espirituales, sino va a tener problemas físicos reales. Y hay enfermedades que matan, así tal cual, por ser adictos a la pornografía. Entonces, mucho cuidado con todo eso. No busquemos al mal, busquemos al Todopoderoso, quien es Yahshua Mashiach. Somos lo que pensamos. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando fui estudiante de medicina, muchos de mis compañeros sentían los síntomas de las enfermedades que estábamos estudiando. Eso ya lo ministré hace mucho tiempo. Entonces, ellos se volvían hipocondriacos. Si un médico nos estaba dando clases
de gastroenterología nos estaba diciendo, entonces en la gastritis hay un dolor acá, en la boca del estómago, lo que es el epigastrio, es un dolor ardoroso, tipo picante, etcétera, etcétera, puede haber náuseas, puede haber esto. Muchos de mis compañeros se empezaban a sentir mal, tenían esos mismos síntomas. ¿Cómo es posible? La mente es muy poderosa. Por eso decía yo que se incuban en la mente las enfermedades. Entonces, el problema no paraba ahí, sino que muchos de mis compañeros no solamente tenían los síntomas de una enfermedad, sino los signos de una enfermedad. Explico. Los síntomas, eso es lo que se siente. Entonces, si decía el doctor que nos estaba dando la cátedra de gastroenterología, se sienten náuseas, ellos empezaban a sentir náuseas. Era un síntoma. Los síntomas no se ven, se sienten, valga la redundancia. Pero no nada más eso, decía yo, sino que se iba más allá. Empezaban a tener signos. Vamos a suponer que estaba hablando el maestro de una intoxicación, el alergólogo, por ejemplo, y decía, bueno, hay pacientes que comen pescado y se enronchan, aparecen unas ronchas, unas máculas, etcétera. Increíble lo que vas a oír, pero no nada más ellos empezaban con comezón, sino que les empezaban a salir ronchas en la piel. ¿Cómo es posible si no habían comido pescado en ese momento? La mente es muy poderosa y tú tienes que utilizar tu mente, y ahorita voy para allá, pero en Yahshua HaMashiach, en Yahshua HaMashiach. Ahora, si los compañeros de medicina estaban teniendo síntomas y signos, eso ya era bastante grave. En la psicología se hace que alguien piense en algo positivo. Por ejemplo, se le dice a los enfermos, piensa en algo positivo, no pienses cosas feas, piensa en algo positivo. Y los psicólogos generalmente utilizan una palabra o una frase como, di estoy bien. Y le dicen al enfermo, repite esto, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y lo repiten hasta 100 veces. No me refiero a que todos los psicólogos hagan lo mismo, pero esta es una práctica en la psicología. Ahora, si se hacía que se repitiera prácticamente 100 veces o más, el resultado era que estaría bien. ¿Cómo es eso? Ellos no lo saben, pero están utilizando el principio de la Biblia, el principio de la Tanaj. En Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Lo están leyendo conmigo? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, si el psicólogo le dice, repite, estoy bien, entraba una sugestión positiva. ¿Por qué no decirlo? Porque no es malo que a alguien se le diga, di que estás bien, declara que estás bien. Bueno, ¿qué sucedía ahí? La sugestión otra vez. Está bien, pero por sugestión. Pero no hay una completa sanidad. Voy a explicar esto con calma. A ver, dice aquí en Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿qué sucedió? Pongan atención. ¿Qué sucedió cuando este enfermo este paciente estuvo repitiendo, estoy bien, estoy bien, estoy bien? Lo que sucedió es que fue repitiendo tanto la frase y suceden cambios bioquímicos o químicos en la sangre, y lo que hizo es aumentar su dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor del bienestar. Eso está bien, bien comprobado, que es un neurotransmisor del bienestar. ¿Por qué no decirlo así? Para que se entienda. Entonces, pero recuerden todos, aquí y allá, no deja de ser más que sugestión. Después el psicólogo le dice, sigue diciendo estoy bien, estoy bien. Una vez que ya repitió 50 veces estoy bien, ponen una música tranquila. El problema es que es música de la nueva era. Pero bueno, vamos a suponer que ponen una música instrumental que no tenga que ver con la nueva era. Ponen música tranquila y después les ponen paisajes relajantes. Por ejemplo, un campo donde se ven los árboles, se ven las flores, el pasto, o bien el mar, etcétera, etcétera, con poco volumen. Se oyen en el bosque o en el campo, cuando les ponen esos paisajes, los sonidos de los pajarillos, un arroyo que va, etcétera, el sonido del agua.
aunque no tenga que ver con la nueva era, que muchas veces tiene que ver con la nueva era, pero ya se le aumentó más el estoy bien. ¿Por qué? Porque el ver algo verde va a aumentar la dopamina. Y hago un paréntesis, por eso los quirófanos son pintados de verde. Es decir, generalmente son pintados de verde porque el verde tranquiliza, y eso está demostrado. Y no es el tema hoy, pero si quieren lo tratamos después. Ahora, entonces ya se lo aumentó, el psicólogo le dijo, repite, estoy bien, y ya. Y no es malo esto. Bueno, pero ahorita voy a explicar que no deja de ser sugestión. Después se le aumentó la música y después los paisajes relajantes. Bueno, entonces, ¿qué trató de hacer o qué hace el psicólogo ahí? Se trata de cambiar el pensamiento de la persona. La persona llegó con una depresión, o aunque no tenga una depresión diagnosticada, con algo de tristeza, y entonces se le trata de cambiar el pensamiento. ¿Eso está mal? Yo diría que no está mal, pero no va a resolver nada, porque si la forma de cómo nos vemos resulta en nuestro ser, entonces, y es todo eso que estoy platicando, les estoy conversando, se usa mucho en la depresión, pero el problema es este, y se los digo por experiencia, al cabo de poco tiempo, la persona cae otra vez en el problema, en ese pozo, porque todo fue manipulación del pensamiento. Y estoy hablando como médico y también estudié psicología. Entonces, a ver, se le dice estoy bien, música tranquila, paisajes relajantes. Entonces, ¿qué se trató de hacer ahí? El psicólogo que trató de cambiar el pensamiento de la persona. Y lo logran. Bueno, se cambió la forma de cómo se veía esa persona. Y vuelvo a repetir, se usa mucho en la depresión. Pero el problema es que al poco tiempo la persona cae otra vez en ese pozo, porque no deja de ser un pozo. Porque todo fue manipulación del pensamiento. Y no estoy hablando de hipnosis, porque eso es otra cosa más grave. Bueno, si nosotros creemos en el Todopoderoso, su nombre es Yahshua HaMashiach, Yahweh es salvación. Si nosotros creemos, es decir, tenemos fe en Él, y sabemos que el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach opera sanidad en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, entonces nosotros no vamos a hacer, yo no hago una manipulación del pensamiento para los hermanos, no lo hago. Ahorita vamos a actuar todos conforme a la Biblia, la Tanaj, la Torah. Entonces, punto número 3, si nosotros arrepentidos decimos, bueno, ya no vas a enojarte, yo te digo, ya no te vas a enojar, porque el enojo es pecado. Airáis, pero no pequéis. Te puedes airar en un momento dado, pero no peques. Ya no vas a odiar, porque el odio es la causa número 1 de prácticamente todas las enfermedades. El odio, el resentimiento, el no perdonar, el rencor, ese resentimiento. Porque si tú tienes odio, tú tienes resentimiento, va por etapas. Primero es el resentimiento, después el rencor y al último es el odio. Entonces, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tiene odio. Esta persona odia a otra persona. Le hizo algo insignificante. Ni siquiera vale la pena recordarlo. Pero esta persona no conoce al Todopoderoso y no perdona, entonces le odia. Y como le odia, se va a odiar a sí mismo por no poderse vengar. Y como se odia, entonces va a crear anticuerpos anti la propia tiroides, o sea, contra su propia tiroides. Va a emplear anticuerpos contra, por ejemplo, su propio hígado, su propio vaso, etc. Entonces empieza la autodestrucción. Si ustedes escuchan los audios de liberación, se dice, bueno, yo renuncio al odio, al rechazo, a la falta de perdón. Iré a pedir perdón a los que lastimé y perdono con todo mi corazón a los que me han lastimado. Eso es importante. Si nosotros pensamos así, entonces somos sanos. Entonces ya no hay enojo, ya no hay resentimiento, ya no hay rencor, ya no hay odio. Porque si a ese es su pensamiento, el tal va a ser igual. Es decir, va a crear
ese resentimiento, ese rencor, ese odio hacia su propia persona. Y se va a acabar odiando a esa persona. Y hago un paréntesis, pero muchas personas se acaban suicidando por eso. Bueno, entonces, para que tú seas sanado en esta bella noche, y yo oré y es así, porque el Eterno es bueno, para que estos videos queden ungidos por el Ruach HaKodesh, no por mí, no, sino por el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Entonces, aunque tú lo veas después, si tú empleas todo esto, porque es la palabra del Eterno y la palabra no pasa, este video está siendo filmado ahorita, va a pasar este tiempo, pero la palabra es eterna, permanece para siempre. Eso dice la Tanaj. Entonces nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, empieza a operar el Ruach HaKodesh en nosotros. Tenemos humildad, tenemos mansedumbre, tenemos gozo, tenemos paz, etcétera, templanza, etcétera, etcétera. Entonces el Eterno nos perdona y Él nos sana de toda enfermedad. Él nos sana de toda enfermedad. Recordemos que la fe, que quiere decir creer, confiar y obedecer, creer, confiar, obedecer, es emuná, es indispensable para ser sanado. Si no hay fe en el Todopoderoso, no hay sanidad. Y recuerden lo que dije, fe no solamente es creer y ya, porque los demonios creen y tiemblan. Eso dice la Tanaj, la Biblia, la Tanaj. Sino que fe quiere decir creer, confiar, petuaj, y obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Ahora, ¿cómo opera esto? ¿Cómo es que opera esto? Muchos versos en la Tanaj, al ir estudiando el hebreo, es decir, que se va uno al original hebreo, vamos viendo que no es como nosotros habíamos entendido muchas cosas. Entonces, ¿cómo es que opera esto? A ver, si una persona sigue teniendo resentimiento, rencor, odio y demás, enojo y demás, todo eso, quien le va a estar ministrando su pensamiento todo el tiempo es Hasatán, el diablo, Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pero si la persona decide perdonar, ya no guardar resentimiento, lógico, menos rencor y menos odio, entonces quien empieza a actuar es el Ruach HaKodesh, y él desplaza los pensamientos del diablo y lleva a la persona al reino de los cielos, al Malhut HaShamayim. Entonces Elohim empieza a desplazar. Si se empiezan a desplazar los malos pensamientos, Él los empieza a hacer. Y quiere decir que el Eterno está desplazando las maldiciones, klalot en hebreo. Está desplazando ya las maldiciones y entonces salen los demonios y la persona es sanada. Ahora, ¿cómo es que opera esto? Viviendo en santidad. Vamos para allá a Mateo, y recuerden que Mateo es el único libro que se rescató escrito en el hebreo original, en hebreo, valga la redundancia, en hebreo. Vamos a Mateo 11 y en el verso 12. Y bueno, aunque está ministrado de alguna forma en Mateo, en el Evangelio Mateo, la Besorá, las nuevas buenas de salvación, en la página gozoypaz.mx, no digo que está mal ministrado eso desde hace tiempo, no, sino que agrego esto, o sea, vamos aprendiendo más. Entonces, Mateo 11, en el verso 12 dice, desde los días de Yohanan el Bautista, es Yohanan ben Zacaríahu, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, en la palabra violencia no significa que alguien sea violento, porque el Eterno va contra la violencia, es decir, al Eterno no le gusta que seamos violentos. Una persona violenta es una persona que puede hasta matar. Ahí aparece una palabra en hebreo que es leasis, o podríamos decir como lejasis, pero más bien es leasis. Y leasis quiere decir desplazar. Entonces, en lugar de la palabra violencia, aparece la palabra correcta leasis, que quiere decir desplazar. Entonces el Eterno lo que empieza a hacer es desplazar los malos pensamientos. Elohim desplaza los malos pensamientos, y si ya leímos que tal es su pensamiento, el tal es él, entonces si él odiaba, va a estar odiándose también él mismo y va a crear sustancias que van a destruir su propio cuerpo. De hecho, ya lo ministré en los audios del cáncer. Esa es la realidad. Porque es el cáncer del colon, ya lo expliqué. El cáncer de colon generalmente se da en personas que son muy, muy violentas, en el sentido de muy arrebatadas, muy groseras, etcétera, maldicientes, y eso le entra al cuerpo también, a él mismo.
Por ejemplo, explicaba yo sobre el cáncer de mama. Busquen todo eso. Es por haber rechazado o haber sentido rechazo por la madre u odio por la madre. Entonces el símbolo de la mamá son los senos, los pechos, y el cáncer de seno va a ser por un odio, un problema contra la mamá. Todo eso lo explico en los audios del cáncer. No vamos a abarcar eso hoy porque no nos daría tiempo, pero es importante revisar todo ese material. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre leasis, es decir, que el Eterno desplaza los malos pensamientos de maldiciones. Y entonces ya los que se dejaron desplazar por el Eterno, los malos pensamientos, esos son los que llegan al reino de los cielos. Esa sería la traducción más correcta. Entonces Elohim desplaza los malos pensamientos y es que la enfermedad es producida por malos pensamientos. Recuerden que hay enfermedades hereditarias como la diabetes, pero hay enfermedades congénitas, ya expliqué hace un momento, hereditarios que se va heredando de persona a persona, de generación a generación, para la redundancia, y congénito es que de repente alguien salga con una diabetes tipo 1, ni siquiera tipo 2, la tipo 1 va a necesitar insulina, y más grande tal vez un trasplante de páncreas, y oigan o escuchen o vean sobre los trasplantes de órganos para los que ya somos mesiánicos. Hay mucho material de mucho interés y todo con citas de la Tanaj. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que esté una persona que nunca, una mujer embarazada pues, está embarazada y de repente ella nace su niño o su niña y ese niño trae una diabetes tipo 1? ¿Cómo es posible si no había diabetes en la familia? Esa enfermedad no fue hereditaria, fue congénita en ese momento del embarazo. ¿Qué es lo que pasó en el embarazo? La persona puede odiar a su esposo, pueden tener pleitos, rencillas, maldiciones, idolatría, todo lo que son los ídolos, los muñecos que no sirven para nada. Eso dice el Salmo 115. Ahora que vienen estas fiestas paganas de la Navidad, meter el árbol de Navidad y las esferas, todas esas abominaciones, escuchen esos audios. Entonces, durante el embarazo, los demonios atacaron y volvieron diabético a un niño que ni siquiera ha nacido. Ahora, ya he explicado entonces sobre la autodestrucción. Cuando hablé sobre los trastornos de la glándula tiroides, ya había yo explicado sobre la autodestrucción de las células. Es una autodestrucción. Y es que el odio es una autodestrucción. Si la persona odia y no perdona, se está autodestruyendo. Y dice la persona, no, es que no le odio, simplemente no le amo. Si no le ama, quiere decir que no lo ha perdonado, entonces lo odia. Y de ahí el cáncer, y de ahí los trastornos de la glándula tiroides y demás. Entonces, a ver, estas personas acuden a un psicólogo y el psicólogo les va a decir, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Les ponen música tranquila y después unos paisajes, aunque sean de color verde, que relaja. Pero si no les hablan del Todopoderoso, quien es Yahshua, las personas vuelven a caer. Porque eso nada más fue una sugestión, y eso fue una sugestión pasajera. Fue para bien en su momento, pero no para sanar. Entonces es importante que revisen todos esos temas anteriores que ya se han dado, como es la epilepsia, el trastorno obsesivo compulsivo, el tema del asma, lupus eritematoso sistémico. Todas esas enfermedades ya están en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. Ahora, con lo que ya leímos aquí en Mateo 11:12, entonces Elohim desplaza nuestros malos pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones. Lo que tú opines de ti mismo o de las otras personas, eso lo desplaza. Todo eso se utiliza en psicología, pero vuelvo a repetir, todo eso va a ser pasajero, pero en el eterno Yahshua, y guardando los mandamientos, teniendo fe, creer, confiar y obedecer los mandamientos de la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos. Entonces, Él nos desplaza. Ahora tú ya no piensas en drogarte, tú ya no piensas en ver pornografía, tú ya no piensas en ser infiel a tu esposa, tú piensas en guardar la Torah, en leer más la Biblia para entenderle mejor a los salmos. Tú buscas los videos y los audios de Gozo y Paz, donde no ministramos cábala ni hacemos negocio, etc. Entonces tú ya estás buscando, desplazó tus pensamientos, le desplazó, y eso se tradujo mal como violencia. Entonces, a ver, cambió la opinión que tenías de ti mismo. Tú decías que te odiabas, que no te querías, que eras malvado, etc. Y ciertamente nadie de nosotros fuimos buenos,
pero conocimos a Yahshua Mashiach, nos sometemos a su autoridad, guardamos los mandamientos, inclusive guardar el Shabbat, y entonces tenemos bendición. Ahora, vamos otra vez a Proverbios 23:7, ahí en la primera parte, dice así, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo les platicaba, en la escuela de medicina hace mucho tiempo, estudiábamos cuántos pensamientos teníamos al día. Entonces, a mí siempre me ha gustado la investigación y demás. Tenemos más de 40,000 pensamientos al día. Y de esos 40,000 pensamientos al día, ¿se imaginan? Es una barbaridad. ¿Cuántos son los pensamientos que agradan a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, y cuáles agradan al diablo? O sea, si nosotros tenemos pensamientos, hay pensamientos intrusos para los que ya somos salvos. Si una persona adora a Yahweh, quien es el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, y le ama con todo su corazón, su alma, su mente, su ser, entonces si viene algún mal pensamiento, ese es un pensamiento intruso. Explico, nosotros pertenecemos a Yahweh, quien es el Todopoderoso. No pertenecemos a Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda. Pertenecemos a Yahweh. Entonces los pensamientos que vienen de Yahweh fluyen, eso ya lo expliqué en otro tema, como un río. Pero si viene un pensamiento intruso, ese es Hasatán. Pero aparte están nuestros pensamientos y cómo consentimos nuestros pensamientos. Y si viene un pensamiento intruso y lo consentimos y lo empezamos a alimentar, cuidado, quiere decir que estamos de parte del diablo, eso sería fatal. Entonces, de esos 40,000 pensamientos, ¿cuántos agradan a Yahweh? ¿Cuántos agradan al diablo? ¿Cuántos nos agradan? Si somos santos, Kadoshim, Kedoshim, entonces los pensamientos buenos, lógico, nos van a agradar a nosotros, porque nosotros pertenecemos a Yahweh. Ahora, mucha atención a lo que voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer el día de hoy para ser sanados es echar el espíritu de temor. Porque hay mucha incredulidad. Es decir, explico, el espíritu de temor, que es un demonio, los espíritus de temor son espíritus de incredulidad. Es decir, ponen a la persona que no crea que puede ser sanada por el Todopoderoso. Por eso el Eterno siempre les decía a los enfermos, según tu fe se ha hecho. Si tú tienes fe vas a ser sanado hoy, si tú obedeces al Todopoderoso. Porque el Eterno sanó a mucha gente por compasión, pero no todos siguieron la bendita Torah. Tú quieres ser sanado totalmente, sigue la bendita Torah. Entonces hay que echar el espíritu de temor fuera, valga la redundancia, que es el espíritu de incredulidad. No creer que Yahshua puede sanarte, eso es incredulidad. No creer que nos puede sanar completamente es incredulidad. Nuestro cuerpo, para sobre todo los que ya estamos más grandes, se va desgastando. Eso es natural, eso está en los Salmos. Que la edad es de 70 a 80 años y eso ya con trabajo, eso es natural. No, yo estoy hablando, por ejemplo, entre tantas cosas, de una persona que tiene 20 años y tiene un problema de tiroides y le tienen que extirpar la tiroides y eso va a crear más problemas. Estoy hablando de eso. Una cosa es que uno ya se vaya desgastando por los años, el trabajo, etcétera. Eso es otra cosa, eso es natural. Pero no que a un niño de 8 años le venga una leucemia y muera a los 3 meses por un cáncer que es así de sangre. Eso no es normal, eso no es bueno, eso no tiene nada que ver en cuanto que se vaya desgastando un niño, ¿no? Ahora, una cosa que vamos a echar fuera hoy es el fracaso. Es decir, mucha gente, por lo que yo veo desde hace muchos años, tanto en lo físico como ahora en lo espiritual desde hace también ya algunos años, es tener miedo al fracaso. Es decir, toda persona tiene miedo al fracaso. No estudia una carrera porque tiene miedo al fracaso de estudiar una carrera. No estudia esto porque tiene miedo a fracasar. No le habla a una muchacha o a una muchacha que diga algo a un muchacho para que se acerque a ella, etcétera, por temor al fracaso. Entonces es algo que hoy tenemos que echar, para la redundancia, fuera. Entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar a orar y entonces todos vamos a actuar, porque de eso se trata. Bendito eres Elohim, Rey del universo, Abba Kadosh. En este momento te pedimos escuches todas estas oraciones y manifestaciones de fe, porque cuál es nuestro pensamiento, tales somos. Nuestro pensamiento está en ti, bendito Yahshua Mashiach, y deseamos ser sanados de toda enfermedad y ser bendecidos en espíritu, en alma y en cuerpo. El que guste repita conmigo aquí y allá. Abba Kadosh,
que quiere decir Padre Santo, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, echo fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad. Creo que tú eres el Todopoderoso y nada es imposible para ti. En este momento renuncio y echo fuera todo miedo al fracaso, todo miedo al fracaso. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach se va. Omen, beomen. No aplaudan. Si tú viniste a esta reunión o estás conectado o estás viendo este video después y tú dijiste, bueno, voy a ver esto, voy a estar en esa reunión, pero yo no creo, voy a ir nada más por no perderme, pero no perderme la plática, pero yo como que no creo que Elohim me pueda sanar. Entonces no funciona esto así, porque ya de por sí diste que eres fracasado o que Elohim es fracasado, y eso sería una blasfemia, porque Él es el Todopoderoso, Él venció. Bendito es Yahshua HaMashiach, que Él es vencedor por siempre. Entonces, no tener miedo al fracaso para cualquier cosa. La gente no hace cosas porque siempre el diablo le está diciendo, eres un inútil, eres esto, eres el otro, no lo vas a poder lograr. Lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, mucha atención. Las personas, decía yo, se rechazan, se deprimen. Y les voy a explicar el porqué. No se deprimen tanto porque lo que ellos o no hayan logrado, sino se deprimen, la gente se rechaza porque se deprime, pues, porque toma en cuenta las opiniones de los demás. Pero si es un sabio en la Torah, entonces hazle caso. Eso dice la Tanaj, que acudamos a los sabios, a la gente que conoce la Torah, a la gente que tema. Por los frutos los conoceréis. Tú sabrás quién es sabio, quién guarda Torah, quién es Kadosh. Pero la mayoría de la gente, explico, le toma en cuenta los pensamientos de los otros. Y en la sociedad se maneja mucho esto. Por ejemplo, si alguien llega a una reunión, estoy hablando de personas no creyentes, o vamos a suponer de creyentes, pero que digan, qué mal te ves muy pálido, etc. La gente generalmente hace comentarios de destrucción hacia el otro, porque la gente no ha crecido espiritualmente. Si no tienen a Yahshua HaMashiach, ¿qué van a poder dar? No van a poder dar nada. Entonces, a ver, la gente se rechaza y se deprime porque toma más en cuenta los pensamientos de los demás, las opiniones de los demás, pero nosotros no tenemos que tomar en cuenta los pensamientos o las opiniones que tengan personas que no guardan Torah, porque si no guardan Torah es un mundo de materialismo, es un mundo de mercadería, es un mundo de consumismo, etc. Si tú no tienes un buen carro, entonces eres un fracasado. Eso se maneja allá afuera. Si tú no tienes una casa que tenga tales medidas, eres un fracasado, etcétera, etcétera. Eso no nos interesa a nosotros. Eso no nos interesa a nosotros. Entonces, si tú vas a tomar en cuenta las opiniones de los demás y vas a aceptar todo lo que te digan, estás mal. Déjame decirte con toda bendición que estás mal. Entonces, nosotros como creyentes debemos de tomar en cuenta las opiniones de los que son kedoshim, de los que son santos. Y recuerda, los vas a reconocer. Por los frutos los conoceréis, dice Yahshua HaMashiach. Entonces, el qué dirán de ti, el qué dirán se toma muy a pecho, muy en cuenta, y eso está mal. ¿Recuerdas la liberación? Escuchen los audios de liberación 1 y 2. Y siempre yo empiezo, cuando voy a hacer una liberación, le digo al nuevo hermano o a la nueva hermana, vas a repetir, si gustas conmigo, bien consciente y claramente estas frases, estas oraciones que vamos a hacer. Yo renuncio al rechazo, a la autocompasión, a la falta de sumisión, al autorrechazo. Está demostrado, la gran mayoría de la gente se autorrechaza, no le gusta su nariz, no le gustan sus ojos, no le gusta su pelo, no le gustan sus uñas, no le gustan sus pestañas, se está autorrechazando. Por eso hay tanto cáncer y tanto problema de tiroides, porque es autodestrucción y empieza en lo espiritual y acaba en lo material, en lo físico, pues. Entonces, a ver, si en liberación decimos, yo renuncio al autorrechazo, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Repitan los que gusten conmigo. Yahshua HaMashiach, bendito Elohim de Israel, mi Salvador, mi Sanador, yo renuncio al rechazo y yo renuncio al autorrechazo. En tu nombre bendito, Yahshua HaMashiach, Omen,
veo men. Entonces ya renunciamos al fracaso, ahora ya renunciamos al autorrechazo. Créame, la mayoría de personas es así. Si tú escuchas el audio del asma, vas a encontrar unas verdaderas sorpresas. Las personas, por ejemplo, que abandonan a sus hijos, que no les tienen mucho cuidado a sus hijos, los hijos se van a volver asmáticos, no tanto por el campo o por el pasto, etcétera. No, va a entrar un espíritu ahí de rechazo y va a hacer que el niño empiece con problemas para respirar, para llamar la atención de los padres. Porque solamente así así va a llamar la atención de sus papás y le van a decir: hijo, ¿qué te pasa? Te llevo al médico, te llevo al hospital, ¿qué te hace falta? Etcétera, etcétera. Es increíble, pero eso lo veo pues muchas veces, muchísimo, lo he visto muchísimas veces. Ahora veamos. En la Tanaj, en la Biblia, en la Tanaj dice: no deis lugar al diablo. No tenemos que dar lugar al diablo. Los que creemos en Yahshua Mashiach, no tiene cabida el diablo. Entonces, si no tiene cabida en mi vida, en lo secular, como médico, pues, tampoco tiene que tener cabida en mi pensamiento. Yo no puedo llegar y decir: el diablo no tiene cabida en mi consultorio, etcétera. No tiene cabida. Y si yo consintiera pues algún mal pensamiento, ¿cómo? Dice la Tanaj: no deis lugar al diablo. Entonces recuerden la palabra leasis, desplazar. El Eterno, cuando nosotros nos entregamos a Él, Él desplaza todos los pensamientos diabólicos y nos introduce a su reino. Por eso Él dijo, Yahshua Mashiach, Él dijo: el reino de los cielos ha venido a vosotros. Así lo dijo. No deis lugar al diablo, no pensemos, no alberguemos a Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda en nuestras mentes, ni en nuestro cuerpo, ni en nada. Ahora, vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios, por favor. Vamos para allá, amada Kehilá, amados Sajín, estimados amigos, estimadas amigas que están conectados. En 2 de Corintios 10, en el verso 5, vamos para allá. Entonces dice Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento? El tal es Él. Es decir que somos lo que pensamos. Bueno, vamos a ver entonces 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Elohim. El que se levantó contra el conocimiento de Elohim es el mismo Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda y dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach Yahshua. Y derribando argumentos y toda altivez, o sea, no ser orgullosos, que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Elohim Yahshua. Entonces todo pensamiento, entonces Él controla nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Por eso se les ha ministrado siempre en esta congregación: controla tus ojos, controla tus manos, guarda tus ojos, guarda tus pies, guárdate todo. Controlar los pensamientos, llevarlos cautivos, es un decir, llevarlos a los pies de Yahshua, siempre estar en Yahshua. Y entonces viene el Easis, la palabra desplazar. Él desplaza todos los pensamientos satánicos y entonces pensamos siempre cosas buenas. Una persona que está en santidad, lógico, no va a ser la shonjara, chisme, no va a destruir, porque escuchen bien, cuando una persona es chismosa, lo que está lanzando es veneno con su misma lengua. Ese veneno es destrucción. Él hace la shonjara, chisme, para destruir a esa persona, pero no se da cuenta que lo que es su pensamiento, tal es él, tal es él, en espíritu, en alma y en cuerpo. Entonces odia a esa persona y hace chismes y difamaciones y le rebota y le resulta en un cáncer. ¿Escucharon bien? Tal es su pensamiento, o sea, según su pensamiento, tal es él. Entonces lanza veneno contra otra persona para destrucción. Lo que no se dan cuenta todas las personas es que eso rebota, regresa, y entonces le viene un cáncer, un problema tiroideo. No estoy diciendo que todos los problemas de tiroides sean por eso, pero este mundo, o sea, es un mundo de locos. La gente se la pasa maldiciendo con el claxon, etcétera. La gente se pasa maldiciendo todo el tiempo a los demás, hablando mal de los demás. Y ya lo había yo ministrado en un tema médico. Este planeta es un hospital gigante, gigante. Es decir, las filas para sacar cita en los hospitales de oncología, para enfermos de cáncer,
Una persona, yo decía en otro audio médico, una cosa muy deprimente es estar en un hospital de oncología. Si cuando uno pasa va uno pasando las residencias, es decir, de aquí para acá, esta otra área médica, etcétera, algo de lo más triste es estar en los pabellones, así se llaman, de oncología, cáncer de todo tipo, con gente que ha perdido los senos, gente que ha perdido un intestino, o tiene una colostomía por un cáncer de colon, gente que ha perdido media cara y se la tienen que tapar con gasas y se le quitan las gasas y hasta se puede ver cómo traga. Eso es algo horrendo. Y si nos vamos a la historia clínica, oiga, ¿su papá padeció cáncer? Sí o no, etcétera, etcétera. Pero si nos fuéramos a la historia espiritual, encontraríamos cantidad de maldiciones que están operando en esa persona. Y una de las maldiciones es el chisme. Está rebotándole a esa persona. Por eso se te ha dicho siempre, amado Aj, amada Jod, amado Sajín, hermanos, hermanas, no chismen, no difamemos, no hagamos eso. Seamos verdaderos hijos del Todopoderoso. Entonces, no dar lugar al diablo. Recuerden, llevar los pensamientos a Yahshua HaMashiach. Ahora, nosotros hemos cambiado muchas veces de opinión. Tú vas, yo lo administraba en Shabbat con algunos hermanos, tú vas a un supermercado y has cambiado de manera de pensar. Por ejemplo, te has querido llevar esta naranja y tomas una naranja y dices, está bonita, pero esta está más hermosa. Y entonces ya dejas la otra y te llevas la más bonita. Bueno, si hemos hecho eso en el supermercado para las frutas, las verduras, tú has visto un queso y dices, este queso se ve que está bueno, pero este se ve mejor, me llevo este queso. ¿Le has hecho así? ¿Sí o no? Y miles de veces lo hemos hecho, hemos escogido lo mejor. Si escogemos la mejor fruta, la mejor verdura, el mejor queso, ¿por qué no escoger los mejores pensamientos? Pero la gente escoge lo mejor en cuanto a comida física, pero en cuanto a comida espiritual, escoge lo peor. Si tenemos el libre albedrío y hemos tenido la posibilidad de escoger entre lo mejor y lo hemos hecho, ¿cuánto más en los pensamientos? Quitar los malos pensamientos que pudren el alma y pudren el cuerpo, porque el cáncer es pudrición. Y no se sientan mal si ahora me están viendo algunos que tengan cáncer. Es para que tú seas sanado hoy, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Renuncies al odio, al resentimiento, al rencor, ya no seas enojón, etcétera, no seas explosivo, explosiva. Quítate lo amargado, amargada, etcétera, etcétera. Perdonar, llevar una vida santa, limpia, ante los ojos del Todopoderoso. Vayan, yo sé que ustedes, algunos están anotando ciertos conceptos y eso es importante. Ahora, tener una enfermedad de ese tipo, eso atormenta. Tener una enfermedad de ese tipo atormenta. También atormentan los malos pensamientos. Porque lo veo yo con los pacientes que llegan o las nuevas personas que quieren ser mesiánicas, guardar la bendita Torah. Dice, esto me está atormentando, ya no lo soporto, por favor hágame liberación, los demonios me están atormentando, sueño puras pesadillas, se me sube el muerto en las noches. Eso es espiritual, eso no es que se suba el muerto, sino son espíritus demoníacos tratando de oprimir el cuerpo a lo más que se puede y una posesión demoníaca total. Entonces, tenemos que quitar los malos pensamientos. Quítate los malos pensamientos y serás sanado hoy. Cree en Yahshua HaMashiach, guarda los mandamientos. Algo que acaba a la gente es el temor al futuro. Miedo al fracaso, volvemos otra vez, pero ya rompimos eso. Pero si no lo habías captado, es miedo al futuro. Por eso la gente busca a las brujas y a los hechiceros y demás para que les lean las cartas, la bola de cristal, el péndulo, porque tienen miedo al futuro. Nosotros no buscamos nada de eso, nosotros buscamos los mandamientos del Todopoderoso. Entonces el miedo al futuro, eso también atormenta. Nosotros estamos viendo que la tribulación ya va aumentando, los terremotos están aumentando a nivel mundial, la violencia y demás, pero nosotros no buscamos nada de lo malo, sino buscamos al Todopoderoso y nuestras vidas están en manos de Yahshua HaMashiach. Y Elohim nos defiende. Cuando viene alguien a atacarnos, es un decir, y esto es real, más bien, cuando alguien se va a atacar, entonces el Eterno sale a nuestra defensa rápido. Por favor, vamos a Isaías, vamos para allá, a Isaías, en el capítulo 59. Vamos para allá, Isaías 59, vamos a buscar el verso 19.
Y entonces cuando viene el enemigo, si nosotros estamos en santidad, por eso tienes que renunciar a todos los pecados, no decir nada más renuncio al fracaso, no, renunciar al chisme, renunciar a todo eso. Dice en Isaías 59:19, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Ruach HaKodes, el Espíritu de Yahweh, levantará bandera contra él. Entonces, a ver, pónganme atención, es como si viniera un enemigo, y si tú estás en Yahshua Mashiach, entonces es como si, dice aquí, levantará bandera. En otras versiones dice como pendón, ¿verdad? Entonces él levanta como una bandera protectora, y entonces ya no te puede pegar el enemigo. Pero eso sí se guarda la santidad. Entonces tenemos un Elohim todopoderoso. Vamos a Jeremías 29. En Jeremías 29, en el verso 11, vamos para allá. Bendito es el abacados. 29:11. Entonces, si tú recuerda Proverbios 23:7, es muy importante, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Somos el resultado de lo que pensamos. 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz, shalom, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si una persona se guarda en santidad, y el Eterno está viendo nuestros pensamientos, de esos más de 40,000 pensamientos que tenemos al día, ¿cuántos son buenos? ¿Cuántos son malos? ¿Cuántos son para chismear y abrir la boca y lanzar veneno? Pero ese veneno te va a rebotar. Ya no lo hagas y tendrás bendición. Es decir, que esta reunión se trató de abrirnos los ojos, que el Ruach HaKodes nos abriera los ojos a todos. No se trata de decir, a ver, vamos a orar, reprender ese cáncer de inmediato y se va a ir. ¿Por qué engañar a la gente? ¿Por qué engañar a la gente? No. Tenemos que empezar a cambiar nosotros el pensamiento, y recuerda la palabra, así el eterno Yahshua empieza a desplazar todo lo malo. Y si desplaza los pensamientos malos, Él también desplaza las enfermedades, las quita. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, está llegando la hora de que oremos, pero permítanme algo antes. Miren, un problema muy común por el cual nos han hablado muchas hermanas, es un número de hermanas muy grande, yo diría que son miles de hermanas las que han hablado, con problemas de esterilidad, o sea, no han podido tener hijos. Entonces, estas hermanitas que están hablando mucho van a tener esta respuesta. Miren, ¿por qué hay la esterilidad? Independientemente de la enfermedad que sea que se hayan tapado las trompas de falopio, por alguna infección, una endometriosis, sea por la falta de ovulación, sea lo que sea, el problema es por rechazo contra la madre y a veces contra el padre. Si los padres fueron abusivos, esto yo he encontrado en la mayoría de los casos, fueron abusivos, puede haber habido abuso físico, o sea, abuso sexual, o abuso físico en cuanto a golpes, y entonces la niña o la jovencita toma resentimiento, rencor y después hasta odio contra el padre o contra la madre. Abusos físicos de todo tipo, y entonces ocurre la falta de perdón. Abusos, no nada más en lo sexual. Vamos a suponer que no hubo un abuso sexual, ni tampoco ha habido golpes. Pero, por ejemplo, en los medios en que vivimos, muchos mandan a sus hijos a trabajar y los hijos tienen que mantener a los padres. Eso se ve mucho. Aquí en Tehuacán yo lo veo mucho. Entonces, eso resulta en una falta de perdón. Mira, entonces ya sabes ahora parte de lo que puede ser tu esterilidad, la falta de perdón. Bueno, hay que confesar los pecados y dice la Taná que romper todas las maldiciones hasta la 4ª generación. Ahora, vamos a ver unas citas y volvemos a Isaías. En Isaías 53, por favor, vamos a ver Isaías 53. Aquí en Isaías 53, verso 5, dice así, está hablando del Mesías, quien es Yahshua, Él sufrió, varón de dolores, etc. Dice el verso 5 de Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el sacrificio único, perfecto de Yeshua Mashiach, no nada más fuera para la salvación, sino para la sanidad. Bendito es su nombre por siempre. Ahora vamos a 2 de Corintios 7:1. Vamos para allá, 2 de Corintios 7, en el verso 1. Entonces vamos comprendiendo el por qué son las enfermedades. Nada de resentimiento, amados, nada de odio. En 2 de Corintios 7:1 dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Entonces, si nosotros nos quitamos toda contaminación de carne, todo pecado, ya no ves cosas indebidas en internet, en la televisión, ya no compras revistas indebidas, etcétera, y quemas todo eso, lo sacas de tu casa, sale la bendición, es leasís, es desplazar, quitar todo lo malo de la casa, desplazar todo y meter cosas buenas. Entonces nosotros nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, la kedushá, en el temor de Elohim. Y si tememos a Elohim, entonces todo lo malo se va. Ya no habrá demonios en tu casa, pero también ya no habrá demonios en tu cuerpo, que a veces tú mismo metiste por el odio, por el resentimiento, etcétera, repito, contra una persona, por el chisme o contra tus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Salmo 68, vamos para allá, al Salmo, vamos a ir a los Salmos ahora. Y vamos a buscar el Salmo 68, el verso 19. Salmo 68, verso 19. Bendito es el nombre de Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. Y entonces todos los días nos da bendición, etcétera. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que hay enfermedades, sí, hereditarias, congénitas y demás, pero es importante hacer oración y también cuidarnos. Porque si vamos a ser irresponsables en nuestro cuerpo de no hacer ejercicio y comer tanta azúcar y tanta grasa y tanta sal, eso no es cuidar el templo del Espíritu Santo, para que se entienda para los nuevecitos, no es cuidar el templo del Baja Codis. Entonces tenemos en el Salmo 68, verso 19, bendito el Adón, cada día nos colma de beneficios, el Elohim de nuestra salvación, bendito es su nombre. Cada día hay bendición. Ahora vamos a ir al último profeta, Malaquías, vamos a Malaquías en el capítulo 3 y en el verso 6. Entonces Elohim no cambia, y si Él prometió bendición y sanidad y también castigo para los pecadores, eso lo cumplirá. Dice en Malaquías 3, 6, porque yo Yahweh no cambio, porque por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice la Tanaj, ni conforme a nuestras iniquidades, porque si hubiera sido por eso ya ninguno de nosotros existiría. Él es bueno, Él es bueno. Ahora no vamos para allá, pero en Deuteronomio capítulo 28 aparecen las bendiciones y las maldiciones. Y en las maldiciones están el cáncer, está la tuberculosis, está la sarna, está la esquizofrenia, etcétera, etcétera. Está el mismo cáncer que ya mencionaba yo, los tumores, y dice sin que pueda ser curado. A ver, vamos para allá, para que los nuevecitos que nunca lo han visto vean Deuteronomio 28. Vamos para allá rápidamente, Deuteronomio 28. Entonces, en el capítulo 28, verso 1, dice así. 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, incluyendo el Shabbat, lógico, que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, etc.
Pero el verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en tu campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y así sigue, por ejemplo, en el verso 22, Yahweh te herirá de tisis, o sea, tuberculosis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añoblo, y te perseguirán hasta que tú perezcas. Y luego sigue aquí ministrando, en el verso 27, Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, imagínate todo tipo de tumores, con sarna y con comezón de que no podrás ser curado o sanado. Yahweh te herirá con locura, ahí está la esquizofrenia, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Y después habla en el 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. O sea, el adulterio. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él, etcétera, etcétera, etcétera. Es terrible no obedecer al Eterno. Vienen cantidad de calamidades, tomemos en cuenta eso. Ahora, recordemos que Elohim, Yahshua, todo el tiempo, Él piensa en nosotros. Ahora, nosotros pensemos en Él. Él piensa en nosotros. Nosotros pensemos en Él. Guardemos sus mandamientos. Vamos al Salmo 139. Entonces veamos, conforme a nuestros pensamientos somos nosotros. Bueno, que tengamos pensamientos de santidad y de bendición, no de chismes y destrucción y de odio, porque eso rebota, llega, la gente se destruye. Dime cualquier enfermedad que conozcas y generalmente está el rencor, el resentimiento, el odio, el rechazo, el autorrechazo, las maldiciones, etc. Salmo 139, verso 17. Cuán preciosos me son, oh Elohim, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. O sea, Él piensa en nosotros. Nosotros pensemos en Él, quien es el Todopoderoso. Vamos al Salmo 40. Por eso las personas no son sanadas y se consumen en los hospitales. Y hay quimioterapia y radioterapia. Y ya ministré que eso no sirve para nada. Y lo digo como médico cirujano con toda autoridad. Salmo 40, verso 5. En el Salmo 40, verso 5 vemos otra vez que cómo piensa el Eterno en nosotros. Has aumentado, oh Yahweh Elohim mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar cantidad de cosas feas y estar consintiendo el pecado? Si Él piensa en nosotros, Él quiere sanarte hoy. Ahora, Él piensa en nosotros. Una pregunta, ¿y nosotros pensamos en Él? ¿Pensamos en su Torah? ¿Pensamos en guardar el Shabbat? ¿Pensamos en lo que Él quiere que pensemos? ¿Pensamos en lo que Él quiere que pensemos? Bueno, entonces tomemos eso en cuenta. Vamos a cerrar nuestra Tanaj. Cierren su Tanaj y cierren sus apuntes para los que tomaron notas. Y vamos entonces a entrar a la práctica. Y bueno, ciertamente tenemos que cuidarnos. No podemos comer sal de más, azúcar de más, grasas de más, no hacer ejercicio. Todo eso nos afecta. Pero recuerden, todo lo que ministré ya quedó todo filmado y grabado. Ahora permítanme orar por todos ustedes. Y no es el hombre, no soy yo, no es el hombre el que sana, es Yahshua HaMashiach. Entonces todos en acción de humildad, poner sus manos así, allá y acá, y los que vean después este video, porque es señal de recibir en humildad desde el cielo bendiciones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Yahshua HaMashiach.